Buenos días a todo el mundo, estamos acá en Candado Suelto con el acompañamiento de mis compañeros. Hola. Hola. Buen día. ¿Todo? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de un par de temas muy actuales que tienen mucho que ver con la juventud, con la política también. Uno de ellos es psicopolítica. Vamos a hablar también de los doomers, de un poco la depresión y un tema del futuro que tiene que ver con algún que otro libro de Byung-Chul Han, que es un autor coreano. Bueno, nada, para la gente que nos está escuchando, me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que va a ser lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el concepto de psicopolítica. Foucault, ya muy conocido, desarrolló el concepto de biopolítica, que es básicamente el control, el ejercer poder sobre los cuerpos. Hablaba de algunas instituciones que hacían esto. El autor coreano Byung-Chul Han, en su libro Psicopolítica, habla sobre una nueva forma de ejercer el poder sobre las personas, un método, una táctica nueva del neoliberalismo para reproducir su sistema. Ya que estamos ahora hablando de esto, para mí no es cierto que este sistema utiliza solamente fuerza o control, más bien mental. También usa físico, por ejemplo las instituciones de las cárceles o de los manicomios. Claro, que es lo que habla también en Microfísica del Poder Foucault. ¿Cuáles son algunas de esas instituciones que ejercen el poder sobre las personas? Bueno, estas instituciones podrían ser, a ver si me acuerdo, las escuelas, un ejemplo, el trabajo, la familia. La iglesia en su momento, ahora ya quizá no tiene tanto poder, por lo menos en Argentina. Más bien por la evolución de la sociedad. No tiene tanto poder ahora mismo la iglesia, pero antes era lo más estricto que había. ¿Qué más? El trabajo ya lo nombraron. Hay uno sobre que Foucault habló mucho en su momento. Ahora espera, no me interrumpa. ¿Por qué la familia? Tipo, vos venís nombrando instituciones que tipo, que son eso mismo, instituciones que vos decís, sí, institución, pero ¿por qué la familia? Y la familia es un dispositivo que desde que nacés, la gente que te rodea está acostumbrada a cierta forma de vivir, tiene ciertos valores, ¿no? ¿Me equivoco? Ya te influencia eso, tu familia, tu propia familia te influencia a qué hay que hacer, cuáles son las normas que hay que respetar, etc. El modo de vida dependiendo de tu cultura y el lugar donde hayas nacido. Así funcionan las instituciones, o sea, las instituciones son medios que te influyen, te dicen qué hay que hacer, no te controlan, sino que te dicen, mirá, che, así tal cosa. Porque si lo haces, va a pasar otras cosas. Tus libertades, tus valores también van a decaer si no haces tal cosa. También tiene iglesia comunista que ordenó de la familia. Claro. Desde que el Imperio Romano legalizó la religión cristiana, se sigue llevando a cabo en estos tiempos. Claro, ciertos valores, ciertas formas de vivir y ciertos límites también, ciertas normas. Por ejemplo, el trabajo también, si nos vamos un poco más reciente y a la vez más atrás en el tiempo, del siglo XIX, tenemos a Marx, que habla de una alienación quizá en las fábricas, ¿no? Que es un modo de producción quizá muy duro para las personas en ese momento. También de la educación, que no prepara por eso. Por ejemplo, el restaurante se podría decir que es un patrón sobre el trabajo, y el recreo es ahora de descanso. Vivimos controlados toda la vida casi. Sí, desde que nacemos ya venimos. Una analogía muy interesante. Claro. ¿Y qué es esto de la psicopolítica? Porque hay un cambio. O sea, si bien se sigue ejerciendo el poder del cuerpo, hay un cambio, ¿no? Sí, es un gran cambio por el capitalismo, ya que automatiza a las personas a ser autoexigentes. Ese término es muy interesante y se puede desarrollar. Pero ¿qué pasa cuando te Claro. autoexigís? ¿Qué pasa? O sea, hay un tema, hay que definir primero qué es la autoexigencia, porque autoexigencia podría ser un término muy positivo, ¿no? Sin embargo, el capitalismo, el neoliberalismo lo que busca con la autoexigencia, en mi opinión, no es una mejora de la persona o de la sociedad, sino una autoexplotación. Es decir, quizás ya no tenés un patrón tan
terrible, que te tenga presionado, que te tenga claro, que te tenga Claro. la cadena. De nuevo, lo que pasa es que con esto del control, la biopolítica, lo que se hace es el control de los cuerpos, es un control que lo que hace es decirte, vos debes hacer esto de manera imperativa, ¿no? O sea, es el otro ejerciendo control sobre vos. En la psicopolítica, lo que uno está haciendo es ejercerse a sí mismo, porque es el control de la mente sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, mi mente me dice que yo puedo hacerlo, entonces yo tengo que hacerlo. Si no lo hago, me siento mal, siento presión y termino siendo una persona triste e infeliz. Pues Claro, es un gran cambio, perdón por disculpar, Sí. disculpa, pero es un gran cambio con respecto a ejemplos del siglo XX, que en la fábrica ya el patrón es el que te manda a hacer las cosas. Ahora no, ahora vos sos el que te influís, bien, a hacer esas cosas. Vos sos el que te pones presión a ti mismo. Vos sos el que te manda. Es mucho más eficiente eso, porque hay un tema de la explicidad del poder, para así decirlo. El poder ejercido de otra persona sobre vos es mucho más explícito. Si te dicen qué es lo que tenés que hacer. En cambio, si vos te sentís presionado por vos mismo, que sentís que debes hacer tal cosa, o que podés hacer tal cosa, y no lo lográs, te vas a sentir mal con vos mismo, no con otra persona ni con algo superior a vos. Vos sos tu propio jefe y sos responsable de tus propias. Claro, es todo un tema. Yo creo que esto se debe también a que el sistema lo tenemos interiorizado, el sistema de productividad de uno mismo, que bien es bien el capitalismo, es como un microcapitalismo dentro de uno mismo. Ajá. Esto es como que se mete en todos los poros de la humanidad del capitalismo ya a esta altura. El sistema, creo que Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista lo llama es un sistema de producción y de cultura post-fordista, ¿no? Tiene que ver también con los servicios, todo esto. La de producción. ¿Fordista por qué? ¿Qué es el Fordismo? El Fordismo es el sistema de producción, el modo de producción que tuvo su auge en el siglo XIX, siglo XX, que era básicamente la producción en masa de un mismo objeto. ¿Cómo se llamaba? Ford era el apellido, pero el nombre empezaba con R, algo. Bueno, no recuerdo el nombre. El sistema de las cintas de producción, Claro. Sí, o sea, dejó de cambiarse, se cambió a ese modo más eficiente para la sociedad. Más productivo. Y también más accesible, porque el hombre este Ford, que quería hacer un auto para toda Alemania, creo que era el auto de los alemanes del pueblo, utilizó un modo de producción porque le permitía hacerlo más accesible y más rápido. Sí, porque ya no era una persona se encarga de todo el trabajo, sino que este trabajo se divide en estos sectores para que la producción vaya siguiendo. Y así no solo alivian la carga de las personas, bien, porque ahora no es solo una sola persona para un solo objeto, sino que este objeto se pasaba a persona, también dando mano de obra a este proceso. Con posfordista él se refiere entonces a la decadencia de las industrias, no decadencia en aspectos económicos porque las industrias siguen creciendo, esto lo estuvimos viendo con nuestro profesor Claudio Álvarez Terán en la materia de transformaciones culturales. Las industrias siguen creciendo, pero las ganancias son mucho, pero mucho más, y se invierte también mucho más en lo que sería la parte de servicios, que invade todos los aspectos de nuestra sociedad y en todo momento, aunque no nos demos cuenta, estamos consumiendo servicios. Esto también tiene que ver con el tema del futuro, pero ya lo vamos a ver más adelante. Por eso ya dejó de ser una sociedad que se basa solamente en la industria. Ya pasó a ser algo más, algo post-industrial. O sea, los países dominantes, los países centrales, bien, ya no se encargan nada más de la industria. Por ejemplo, en el siglo XX, los países con más poder eran los países que tenían industria. Ahora no. Ahora la industria se fue a un sector terciario del gobierno, de la sociedad, para darle más prioridad a los servicios. Como por ejemplo, uno de los servicios más importantes sería el internet. Y este dio un gran avance a esto llamado psicopolítica, ya que ahora se puede mandar la influencia por otros sectores. Totalmente personalmente capacitado la distancia no información de repente. Perdóname, ¿qué es la Big Data? Justamente toda la cantidad de información enorme que tenemos en internet. Entonces, si nos incluye nuestra mente, es como una herramienta más de la Claro,
que puede llegar a ser negativo porque vos te exigís algo, no lo lográs, quizá esto se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, pero en el aspecto en el que lo aplica el neoliberalismo es más que nada laboral y personal. Tenemos muchos libros New Age, de autoayuda, un montón de propaganda sobre la toxicidad, sobre la... Que autoayuda se puede, en este caso, decir como explotación, libros para que te explotes mejor, ¿no? Claro. Ya dejó de ser por lo menos- dejó de ser ayuda para hacer algo más. Ayuda para, Claro. para uno mismo. No. Claro, indirectamente te están llevando a hacer cosas que quizás en un primer momento no querías. Sos una herramienta ya, o sea, dejaste de ser una persona para ser una herramienta nomás de producción. Te llevan al camino que querían ellos. No sé qué autor Somos un decía que eslabón en el sistema. Y sí, eso Todos somos eslabones del sistema. quizás es una definición más antigua, por ahí de Marx y eso. Claro, el aspecto laboral es como la autoexigencia tiene que ver con, bueno, no llegaste a tal objetivo que vos querías, por ejemplo, un microemprendimiento, una pyme que tenés, lo que sea, y si no llegás a tal objetivo o a tal meta, te sentís mal con vos mismo, y esto es la funcionalidad que tiene, como vos decías, Lucas, del capitalismo, que es que si no llegás es tu culpa, porque vos sentiste que lo podías hacer. Y quizá antes uno podía darse cuenta y era consciente de que no tenía todo el poder en sus manos. Hay cosas que sinceramente no podemos hacer, y no porque no seamos hábiles, sino porque estamos en un entorno que no nos permite, ¿no? Ajá. Hoy en día, entonces, en su momento, aquella persona que el sistema no le daba un lugar y que no podía cumplir sus ambiciones, que no podía disfrutar una vida normal o mejor, se convertía quizá en un revolucionario. O no tan extremo, pero sino una persona que estaba en desacuerdo con el sistema. Hoy en día esa persona se pone triste, quizá, sí. Y justamente con la Big Data también está el tema de la desinformación. Y con la gran cantidad de datos que recibimos, siempre hay como una gran fake news, que es lo que se llama, que es, bueno, noticias falsas justamente, que también sirven para desviar la atención y que te lleven al lugar que quieras, ¿no? Sí, una nube de humo, podemos decirle, de la sociedad. Sí. Bueno, sí, creo que estamos tirando mucha información. Todavía falta definir, creo, un poco. ¿Qué faltaría definir? Doomers. Los doomers, a la gente que está, la que es mayormente afectada, o la que más se vio afectada por este fenómeno que estamos hablando, la psicopolítica. La Pero depresión. deberíamos hacer un break primero, ¿no? Sí, me parece bien. Pero antes de eso, escuchen a nuestro sponsor. Feria Latinoamérica. Comida, bailes, música, cultura tradicional. Feria Latinoamérica. Te esperamos. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás, simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo, sucia la conciencia, pero claro el porvenir, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla, porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas. Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón.
Feria Latinoamericana, que fue el último de lo que habló nuestro sponsor, se va a estar llevando a cabo entre el 9 y el 10 de noviembre para los que no llegaron a escuchar. Bueno, entonces venimos hablando, ¿no?, de esto de la psicopolítica, de cómo, del modo de funcionamiento del sistema en estos últimos años, décadas ya. Me gustaría, si alguno quiere introducir los Doomers, más o menos qué son. Sabemos que son una generación, una parte de una generación quizás, Sí. que sufrió los mayores cambios de esto que estamos hablando, los vivió en carne propia. Ajá. Bueno, los Boomers están entre los 20 y 25 años, como decís vos, son los que más sufrieron este cambio. Y ahora tienen estos sentimientos de poca productividad, de que son inefectivos, de que no encajan en ningún lado. Y les agarra... tienen esto, lo que ya hablamos antes, están deprimidos, se sienten infelices y no saben qué hacer con su vida, aunque están como si se pudiera decir, en el auge de lo que sería la vida, los 20 años. Creo que les pasa un poco de lo que sería la música de... Hay todo un tema con la música de los Doomers. Estas generaciones... bueno, hay varias bandas y estilos musicales que vienen representando quizá cómo se siente esta generación. Está primero con lo que más se asocia a Joy Division, quizá. Vos la escuchaste un poco. Sí, sí. Con canciones como Disorder, que hablan de la pérdida del sentimiento, quizá del shock, de que no hay nada nuevo. Esto es Mark Fisher en Realismo Capitalista, habla de quizá un fin de la historia. Ajá. Pero en vez de marxista, viste que Marx hablaba de fin de historia comunista. Sí. Sí. Él habla de un fin de la historia capitalista porque ya no hay nada nuevo. Hay estándares, quizá cambia la moda, cambian las cosas superfluas, pero no cambia la esencia del sistema nunca más. No hay nada nuevo. No, el sistema siempre queda presente. Lo único que cambia, podríamos decir que cambia, sería el modelo de la sociedad. Y tenemos una música que es cada vez más popular, quizá incluso más entre nosotros, la generación Z, ya no Doomer sino Z. Que sería, para los que no saben, la generación Z son los nacidos después del 2000, los Doomers están desde los 80 hasta los 90, hasta los 2000 también, si se quiere. Tenemos música como Lofi Hip Hop, por ejemplo, que es una música hecha quizá mal a propósito, representando un sonido de mala calidad, ¿no? Vos sabés, de los vinilos, todo eso. Sí. Sí. Que se ponen de fondo de una canción con un beat de hip hop y representan un sonido nostálgico que a estas generaciones, y quizás a nosotros también, nos gustan un montón, ¿no? ¿Alguno de ustedes escucha Lofi Hip Hop? Sí, Claro, bastante. Sí. Una zona de tranquilidad, es como... Claro, es como para relajarse y eso, hay una... Para dejarse pasar el rato, en momentos libres de Y relax. los Doomers entonces tienen un modo de vida muy tranquilo, apresurado al mismo tiempo. Es algo muy raro. Tienen un modo de vida totalmente pesimista y no tienen metas para nada. Quizá en Argentina Ya está. Toda deprimida. exactamente. Es que es eso, al no tener meta, no sabes qué podés hacer con tu futuro. Ya no hay nada. Bueno, claro, yo creo que el tema de Argentina igual es por la situación económica del país más que nada. No estoy invalidando el fenómeno acá en el país, obviamente, pero estoy diciendo que no se debe enteramente a solamente este fenómeno, sino que a la situación económica del país la que estamos viviendo. Pero no, eso solamente para agregar. Claro, sí, obvio, hay que diferenciar entre Argentina y Estados Unidos, que es donde más se puede apreciar quizás Está rico del evento. claro, esta especie de fenómenos sociales. Tenemos entonces una generación totalmente pesimista y tenemos bastantes estadísticas de suicidio a nivel mundial que han ido creciendo durante los últimos 10 años. Tenemos hoy en día, por año se suicidan 800.000 personas por año. Siendo el 40% jóvenes. Tenemos entonces, y creo que fue la ONU la que trató de hacer un cálculo de cuántas personas se podrían salvar, cuántas vidas se podrían salvar, y resultó algo como entre 20 y 40.000 vidas solamente, y con una proyección de 10 años. Entonces hay una causa, y estas son las cosas que el capitalismo también hace muy bien, que es la depresión se trata como un problema biológico. ¿Sí querías hablar algo? No, sí, es como que entra en paradoja, o sea, como que te intentan salvar de lo que están provocando ellos mismos. Claro, Sí. hay Exactamente. las pastillas, o sea, ¿sabes? ¿No? O sea, del mundo farmacéutico creo que no son familiares en ese tema.
Claro, esto me recuerda a una clase que tuvimos, o una nota que leí, no recuerdo bien ahora, que hablaba sobre, bueno, los países nórdicos de Europa, que, bueno, básicamente son como los que están en el tope de la economía, son los que están más seguros, los más estables. Son los mejores países del mundo. Claro, son los más... los Tranquilos. Sí, los O más sea, tranquilos, todo. Son lo mejor de lo mejor, básicamente. ¿Por qué? Pero, y económicamente están bien, la economía, la ¿Solo sociedad, por eso? los gobiernos, sí. Sí, muy responsables bueno. con Son de Europa. Buenos estados de salud. sí, más que nada un estado de bienestar con políticas socialistas, pero Sí. no económicas, sino Claro. culturales. A lo que iba es que estos países están súper bien, pero ¿cuál es su problema? Es que la mayor cantidad de muertes que tienen es por suicidios. Esto se debe, creo yo, al fenómeno de la psicopolítica, retomando de nuevo, y a los doomers, que está todo bien en el lugar, no hay nada que hacer, todos los que hacen las cosas son lo mejor de lo mejor, y si uno no es parte de esa élite que trabaja, se siente inútil. No hay nada nuevo ahí, nada interesante. Exactamente, lo mismo pasa también, bueno, esto es en Asia en realidad, pero pasa algo similar con el sistema educativo, donde se les exige un montón y no a maneras ya insalubres, y los jóvenes terminan en situaciones de mucho En estrés. Japón también podemos ver una situación de autoexigencia y de psicopolítica cuando los estudiantes, si no prueban sus exámenes, es totalmente inimaginable acá en Argentina, si no prueban sus exámenes, si no les va bien en el colegio, terminan en un 24 horas en un cibercafé porque los departamentos son muy caros para alquilar, hay que tener un monto inicial muy fuerte. Entre la sobrepoblación, el monto inicial, el costo de comprar, Los salarios. los salarios. Es una locura, hay una autoexigencia muy fuerte y no solo de la institución, que también es totalmente alienante. Bueno, entonces, para resumir un poco, tenemos, como decía, hay en los países nórdicos que quizá no hay tantos pobres. Bueno, vimos que la pobreza aumenta los niveles de ansiedad, de depresión en las personas. Vimos que un sistema que aún no teniendo, en un caso ideal, vamos a poner que nunca va a llegar el caso, incluso no teniendo pobres, hay desigualdad y un sistema infeliz, en el cual la cultura y los estándares capitalistas se meten en todos los poros de la humanidad. Sí. ¿Y por qué estamos así en este sistema? Y hasta que no busquemos una forma de cambiarlo, vamos a ir así. Esta es también un tema, el último creo yo, la pérdida del futuro, que es básicamente no también en un sentido literal, sino en un sentido de que estamos todo el tiempo, es un tema de hedonismo, hablamos con Terán, que estamos todo el tiempo ocupados. Los espacios entre eventos, no medimos la concepción del tiempo porque los espacios entre eventos no existen, ¿no? No. ¿Por qué pensabas vos, Lucas, que no existen nosotros? Porque ya estábamos muy conectados con varias cosas, Tecnología. que Bien. perdemos percepción del tiempo. El primer reflejo cuando uno está aburrido es agarrar el celular. Así de mal estamos. Claro, Sí. Sí, claro, esto se contrasta bastante con cómo eran las cosas hace, y no sé, 20 años, o sea, 20 poquísimo. Donde, o bueno, también el ejemplo este es más antiguo inclusive, pero más o menos en los años 50, básicamente, o incluso antes de la Segunda Guerra, lo que era tener tiempo libre, o sea, el ocio, se lo conocía o se lo definía como el no hacer nada, el estar, qué sé yo, tirando el pasto, viendo las nubes, así como un cliché. Ahora el ocio es siempre estar haciendo algo, estar recibiendo información, ya sea del celular o escuchando música o Jugando a la viendo Play, series, cualquier cosa. lo que sea. Consumiendo. Claramente, Exactamente. el ocio se transformó totalmente. O sea, podemos decir que nos volvemos una sociedad mucho más solitaria Ujú. a comparación. Bueno, esto se de puede hablar antes. por una hora de Japón, de la soledad, de las crisis existenciales, pero el fin de este podcast es plantear una pregunta y una propuesta. Mark Fisher, en Realismo Capitalista, termina hablando de cómo hay que proponer quizá, con respecto también a Zizek, que es otro filósofo, una agenda más simple de lo que se podría hacer, se podría definir como la izquierda, pero no sé, sin izquierda, sino gente que está en desacuerdo con el sistema y la forma del modo de vida que estamos llevando. Una agenda más simple, fortalecer quizá la lucha, los sindicatos que están muy debilitados por el sistema postfordista, luchar por la salud pública, por la educación pública, que se están perdiendo. Muchos esos valores que Exactamente.
Inversores anónimos por todo el mundo están tomando la salud y la educación, la están convirtiendo en privada. Es impensable. O sea, en muchos países, como por ejemplo en Asia, como dijo mi compañero, necesitas una calificación, por ejemplo, una calificación de 9 para entrar a una universidad. Sí, privada seguramente lo tenés que pagar. Tenemos entonces un sistema totalmente disfuncional cuya desigualdad aumenta a niveles extraordinarios, incluso cuando la pobreza baja, la desigualdad aumenta un montón. Tenemos niveles de infelicidad muy grandes, más en gente pobre, también no en gente pobre, pero en los países nórdicos, inclusive a nivel de disfuncionalidad que tiene este sistema, que aunque la economía esté bien, somos totalmente infelices y estamos totalmente invadidos por la información. Y Mark Fisher termina proponiendo algo, bueno, esto más simple, y simplemente el hecho de sentarnos y pensar y actuar mientras tanto con las cosas que ya sabemos, cosas simples y con las cuales podemos hacer un cambio a nivel social y global, quizá en nuestro país. Nada, el prólogo dice: no es pequeño el objetivo, mayor es la voluntad. Así que este fue el programa, queríamos dejarles ese mensaje y gracias a todos por escucharnos. Sí, Gracias. Nos despedimos todos. Bueno, hasta luego. Esperamos volver al podcast, hablar de otro tema si es que a algún oyente le gustó. Y nada, Gracias. Gracias. hasta luego. No te arrepientas de nada y no pidas perdón.